Buenos días. Quiero hoy hablar de algo que me va a costar hacerlo. Yo creo que va a ser uno de o el vídeo más difícil que he hecho hasta ahora, porque sobre la fe, de manera radical, sobre eh, poner a Dios primero siempre. Y eso, pues, cuando vivimos una espiritualidad fácil, pues es bonito porque no nos confronta, pero hay momentos en que nos podemos sentir profundamente confrontados y pueden venir pruebas que van a, que van a testar nuestra fe, nuestra confianza en la divinidad, si es verdadera o simplemente es una pose o un escapismo espiritual. En este caso, a raíz de vivencias que he tenido, me vino la historia de Abraham, me vino a la cabeza. Yo la verdad es que he estado tiempo en comunidades religiosas cristianas, aunque ahora soy una persona totalmente ecuménica, que creo que la divinidad se ha manifestado en todas las culturas, en cada una de manera diferente, y no podemos hablar de que haya una religión verdadera, sino lo que hay es un verdadero Dios que tiene reflejos en todas las religiones y en todas las tradiciones espirituales. Pero, eh, pues es verdad que conozco bastante la Biblia y el Nuevo Testamento. Pero precisamente la historia de Abraham nunca me había llamado especialmente la atención y me vino de manera muy fuerte. Y entendí, y ya por todo lo que estoy viviendo, entendí perfectamente cuál era el mensaje de la historia de Abraham. Y luego me vino después otra historia de Jesús con Pedro que me lo terminó de aclarar. Fijaos, la historia de Abraham es la siguiente. Abraham era ya mayor, estaba casado con su mujer Sara, y entonces las virtudes que tenía Abraham es que era un hombre muy de fe, es que hablaba con Dios, era capaz de hablar con la divinidad, porque luego tenía otros muchos defectos. Eso pasa mucho en los patriarcas, ¿no? Por ejemplo, pues Moisés era tartamudo y Abraham era bastante miedoso. Por ejemplo, cuando va a Egipto, él trata de hacer pasar a su mujer por su hermana porque tenía miedo a que lo mataran para robarle la mujer. O sea, eh, cosas así, ¿no? Pero luego era una persona de un gran corazón y que podía hablar directamente con la divinidad. Y entonces, en ese sentido, eh, es lo que, por así decirlo, lo que Dios premia. Y cuando ve Dios esa fe de Abraham, esa confianza en él, pues le hace una promesa. Le dice que va a ser padre y que va a ser el primero, ¿no? Que va a ser el padre de un linaje, de un pueblo de fe, que en este caso es el pueblo judío. Y claro, era una promesa muy fuerte porque Abraham ya era mayor y también su mujer Sara ya no tenía el periodo, había pasado la edad fértil. Y entonces le pregunta que cómo va a ser eso posible y Dios le responde que no hay nada imposible para él. Y bueno, la cosa se queda ahí porque además es verdad que en esos tiempos y en esa tradición el no tener hijos era una verdadera desgracia, ¿no? El no tener descendencia era una desgracia porque no iba luego nadie iba a cuidarte, etcétera. Y, y bueno, pues finalmente, pues Dios cumple su promesa y Sara se queda embarazada, ¿no? De una manera absolutamente impensable, ¿no? Porque ya pues hacía mucho tiempo que no tenía la regla, como, como señal de que Dios lo puede todo. O sea, como Dios quiso que Sara se quedara embarazada cuando era imposible desde los parámetros humanos, que es la primera enseñanza.
La segunda es que cuando lógicamente nace ese niño, que pone de nombre Isaac, pues es una gran alegría, una gran fiesta para Abraham, para su familia y para Sara, y es lo más preciado que tiene. O sea, es el, por así decirlo, ¿no? Imaginaos, pues no habéis tenido una pareja que deseaba tener hijos durante toda la vida y llegan a esa edad avanzada y tienen un hijo. Pues claro, era lo máximo para ellos. El amor más potente, todo su apego podía estar ahí en ese niño, en esa criatura. Y entonces pasa algo absolutamente también demoledor y sorprendente, que es que Dios le pide a Abraham que sacrifique a ese hijo que tanto ama y que se lo ha dado él. Fijaos qué cosa tan absurda, ¿no? Tú podías rebelarte contra eso y decir, pues no, no lo voy a hacer porque es mi hijo, es lo que más quiero en este mundo y ¿cómo lo voy a sacrificar? Bueno, pues Abraham, cuando él siente que Dios le habla, y porque él hablaba directamente con Dios, y que le pide eso, pues no duda. O sea, a pesar de que eso era lo más importante en este mundo para él, Abraham considera que es más importante para él seguir la voluntad divina. Fijaos, eso es lo que la enseñanza que se me quedó. Lo que para ti puede ser más importante en este mundo, lo que es más preciado, lo que más amas, a lo que más estás apegado, en un momento dado, la divinidad te puede decir que renuncies, te puede pedir que renuncies a ello por un bien mayor. Eso, eso es muy duro desde el punto de vista humano. Pero Abraham, pues se va, coge a su hijo, va allí a la piedra de sacrificio que le había dicho Dios, y cuando ya se disponía realmente a matar a su hijo, un ángel de Dios le para la mano. Y entonces es cuando Dios le dice que ha visto realmente ha visto su fe, que ha visto que ni siquiera ha sido, ni siquiera eh, le ha, le ha parado el hecho de que sea su hijo, que ha querido cumplir la voluntad de Dios por encima de todo y que ha puesto a Dios primero por encima de todo, de lo más amado. Eso quiere decir que para Abraham lo más amado era Dios. Y fijaos que Dios no necesita esos sacrificios. O sea, Dios no necesita nada de nosotros. Dios no necesitaba el sacrificio de Isaac. Pero la lección es que nosotros sí necesitamos que Dios sea lo más importante para nosotros. Porque cuando Dios es lo más importante para nosotros, porque cuando Dios es nuestra brújula, digo, nuestro centro magnético, lo más importante, nuestra vida va a ir mucho mejor que cuando lo más importante para nosotros pasa a ser cualquier otra cosa, ya sea una persona, por mucho que sea cercana, por mucho que la queramos, por mucho que sea un hijo, por mucho que sea una pareja o menos aún bienes materiales. Cuando para nosotros lo más importante no es Dios, nuestro camino se desvía y nuestra vida se desvía y llega realmente a destruirse, porque la única manera de que tengamos realmente una vida expansiva, abundante y eterna es poner a la divinidad primero, poner a Dios primero. Y esto muy pocos lo entenderán, pero hay algunos que sí lo van a entender, que son los que han sentido el amor de Dios. Y entonces estamos ya aquí un poco en el terreno de la mística. Desgraciadamente no todo el mundo ha sentido el amor de Dios.
pero los que lo hemos sentido sabemos a lo que nos referimos. Y sabemos que ese amor no se puede comparar a ninguna otra cosa de este mundo. Sabemos que ese amor es algo sobrenatural y por eso los que hemos sentido ese amor podemos poner a Dios primero. ¿Y cuál es la otra palabra que me vino? Todo esto me vino conduciendo, ¿no? Fue curioso porque yo muchas veces cuando conduzco estoy como en ese estado de recepción y era lo que necesitaba realmente. ¿Y, y cuál es la otra? La otra pues página del Evangelio o escena del Evangelio que me recordó mucho lo mismo y me vino justo después. Fijaos que me fueron como una inspiración. No es que yo esta historia de Abraham, pues la verdad es que no le daba mucha importancia, ¿no? La veía como un cuento, un poco un mito, ¿no? Y luego fue la historia de Jesús cuando está con Pedro a solas. Los demás discípulos están dormidos, está cerca la pasión. Y entonces le dice Pedro, ¿me amas más que a estos? Y Pedro contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice, apacienta mis corderos. Y hasta 3 veces se lo repite, Pedro, ¿me amas más que a estos? Refiriéndose a los otros compañeros, los discípulos. Y Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y entonces le dice, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Jesús aquí hace una profecía, pero también hace una pregunta que está muy relacionada con la historia de Abraham. Yo cuando al principio no entendí tampoco, ahora después lo he entendido. No entendí por qué Jesús era tan egoísta como decir, oye, ámame más que a estos. Si la divinidad no necesita que lo ames más. Pero lo decía por el propio Pedro. Es lo mismo que Abraham. Realmente para nosotros lo mejor es que amemos a la divinidad más que a todos y a todo. Y por eso le pregunta Jesús a Pedro si me amas más que a estos. Porque la respuesta adecuada es que si amas más a Dios, a Jesús, a la divinidad, vas a ser más feliz. Por lo menos vas a estar realmente en el camino de la liberación, lo que hablan los budistas de la iluminación. Y es muy significativo que sea también ese significado de amar más a la divinidad frente a todo lo demás, y no porque Jesús lo necesitara. Jesús no necesitaba que Pedro lo amara más que a los demás. Era por él mismo. Pero cuando Pedro le contesta que sí, entonces él le dice, pues apaciéntalos, o sea, cuídalos como si fueras el pastor. O sea, tú me amas más a mí, pero eso va a hacer que al amar tú a la divinidad más, vas a ser mucho más cariñoso y vas a ser el buen pastor con tus compañeros. Es significado maravilloso y profundo. Y luego le hace la famosa profecía que luego pues se cumple, ¿no? Cuando algunos le dicen a Pedro, pero tú eres de su grupo, y él lo niega 3 veces por miedo, ¿no? Para que no lo apresen y también acabar como Jesús. Pero quería compartiros esto, que como he dicho, creo que es una enseñanza muy difícil, pero muy profunda. Y que a mí me ha llevado a darme cuenta de que el amor por la divinidad debe ser lo primero. Cuando tienes el amor por la divinidad, es también parecido a cuando dijo Jesús, buscad primero el reino y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. En realidad, cuando amas a Dios, lo demás se te va a dar por añadidura. Vas a amar más también a tus hermanos, vas a amar más a tu familia, a tu mujer, a tus hijos, a tu compañera. Pero lo primero es amarle a Él. Y esa es la prueba de fuego. Porque si pones a Dios, si le endiosas a otra persona, o a tu hijo,
a tu pareja, a tu familia, a cualquier otra cosa material, al final tu vida va a ir mm, al derrumbe, no vas a ser feliz porque la felicidad va a depender de eso material y todo lo material al final va a pasar. Nuestras parejas van a pasar, nuestros hijos van a pasar, nuestras posesiones van a pasar. Y sin embargo somos eternos, tenemos un alma eterna. Y en eso es lo que tenemos que realmente fijarnos. Y bueno, pues espero que esta reflexión los haya servido a algunos, a otros muchos supongo que os echará para atrás. Pero es que es verdad que el camino de la fe no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Y también en realidad es una gracia, porque como os he dicho es mucho más fácil poner a Dios primero cuando has sentido su amor, cuando has tenido una experiencia mística de su amor. Y eso es lo que os deseo a todos vosotros que estéis viendo este vídeo. Que tengáis esa experiencia mística de amor, porque cuando tenéis esa experiencia mística del amor divino, os cambia la vida. Y si alguno lo habéis tenido, pues me lo podéis decir en comentarios. Un abrazo a todos.